Gracias por una entrega más. Disfrutar a Marcos Barriento, impresionante. Y eso es algo muy poderoso. Ella es Mónica Beltré. Eres Osvaldo Torres. Y yo soy Marlene Rodríguez. Y nosotros estaremos con todos ustedes durante todo este trayecto. Vamos derechito a la pregunta del día. Reverendo Osvaldo Torres, ¿cuántas tarjetas de ayuda usted ha recibido del gobierno? 2. Y la regalé ahí mismo. Déjenme aclarar que yo doy gracias a Dios por la gestión como la ha iniciado nuestro presidente, nuestro señor presidente Luis Abinader, y decidió que como hay un cambio que sea integral, entero de la República Dominicana, ese cambio obviamente pues incluye que en vez de dar fundas y cajas navideñas que la gente se peleaba, darle una tarjeta que contiene 1.500 pesos dominicanos. Y el gobierno anunció que se iba a distribuir a través del gobierno, de las juntas de vecinos y de las iglesias. Ahí incluye las iglesias católicas, evangélicas y protestantes. Como presidente de la Federación de Pastores, yo quiero dar gracias, y como ciudadano, a Luis Abinader y a todo su equipo de trabajo, y también de manera particular al pastor, el enlace Dio Astacio. Ellos pues han estado distribuyendo, pero quiero abrir un paréntesis aquí. Las tarjetas que han recibido las iglesias no ha sido para dársela al pueblo, porque la cantidad no lo permite. Es decir, a mí me entregaron 2 tarjetas personalmente, y creo que fue por equivocación porque supuestamente era una. Yo la regalé inmediatamente a personas que no tenían, pero no me han dado tarjeta para yo darle a la iglesia que pastoreo, ni para darle a la comunidad donde yo pastoreo. Mi situación es la misma de los presidentes zonales, presidentes de asociaciones, confraternidades y de federaciones y confederaciones. Es decir, la que se han recibido no alcanza ni para toda la membresía y mucho menos para el entorno donde está ubicada la congregación. Hago esta aclaración porque se está dando muchas tarjetas y se está ayudando a muchas personas, pero obviamente el gobierno no tiene la capacidad para darle a cada dominicano. No hay manera. El Estado no tiene esa capacidad, y mucho menos con una recaudación hacia abajo, récord, con un déficit por causa de la pandemia. Las recaudaciones del gobierno han sido muy bajitas, y eso hay que reconocerlo. Yo pensé que no iban a dar nada, pero quiero aclarar que ningún pastor que yo sepa, hoy estamos a 17 de diciembre, o sea, hasta el día de hoy, siendo las 2:16 de la tarde, que yo sepa, ni yo ni ningún pastor evangélico o de ningún grupo protestante, católico, sería suficiente para darle a la membresía ni siquiera. Espero haber respondido. La pregunta es,
como soy presidente de la Federación de Pastores, si yo he recibido. Y quiero destacar que recibí 2 en total, o sea, 2 en total tenga. Eso, imagínense, no me alcanza para llevarle a la congregación o a los vecinos de mi entorno, que incluso, o a la junta de vecinos donde yo resido, regalen. Ese no ha sido el caso. Así es que no esté criticando a los líderes que usted tiene en su entorno, porque yo sé que la percepción que hay es que se le iba a entregar a las iglesias, es decir, a través de los pastores, para que ellos salieran por las casas o llamaran a la gente. Ese no ha sido el caso hasta hoy. Si el panorama cambia, también lo informaré. Lo he dicho, que con el corazón en la boca sí se ha hecho, pero no en la percepción ni en la realidad que la gente piensa. Cada pastor, muchos pastores han recibido, sí, pero no, ni siquiera todos los pastores. Pero tampoco no reciben para las iglesias ni para la comunidad. Tenga una, tenga 2, y el pastor o la usa personal o con discreción busca a alguien de la comunidad, de los familiares o de los miembros, y se la regala. Considere lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Habiendo dicho esto, vamos a un corte de publicidad y retornamos con el tema central de hoy. Bueno, pasamos inmediatamente a la pastora Mónica Beltré. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema. El tema es Dios honras a tu obediencia. ¿Qué es la honra? Es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, cosa por la que una persona se siente enaltecido y orgulloso. La honra es un significado bíblico de la palabra honra, que se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. O sea, la honra indica gloria. Entendemos, gloria a Jesús, que el poder de la honra es algo que lo usamos, lo vemos muy a menudo a través de cómo honrar a un líder, cómo honrar a una cabeza, cómo honrar a su padre, a su madre, cómo someterse a las autoridades, cómo usted sabe honrar a esa persona, sea por respeto, por agradecimiento, como usted lo considere. Vemos que en uno de los mandamientos de la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus años sean alargados. También encontramos que la honra hacia una autoridad es un respeto máximo, donde nosotros tenemos que entender eso. Tenemos nosotros un sometimiento a través de las autoridades, pero también de parte del Señor. Cuando leemos en Romanos 13, donde dice la palabra del Señor: sométanse toda autoridad a la que son establecidas de parte de Dios, de modo quien se resiste a ella acarrea condenación para sí mismo. Y dice que los magistrados no están para infundir aliento, sino temor, sino para infundir alientos a aquellos. Entonces, cuando nosotros notamos personas que muchas veces saben honrar a las personas que ellos entienden que deben de ser honrados a través de la palabra, son muy bendecidos, porque eso va basado junto con la obediencia. Ninguna persona que no obedezca no puede ser honrado, porque no te van a honrar por ser desobediente, no te van a honrar porque eres un ingrato, no te van a honrar porque no te sometes. La honra es algo que se avala a través de la palabra, con la honra y la obediencia que caminan juntos. Entonces encontramos personas que son muy fieles, son muy obedientes, son sumisos. Recuerdo que en una ocasión el Señor me llevaba a predicar de la palabra en Deuteronomio 28. Y ahí habla de la obediencia y de las bendiciones. Y ahí el Señor me daba 4 puntos clave, cómo nosotros podemos tener las bendiciones.
Y esos puntos clave se basaban en obediencia, puntualidad, fidelidad y sometimiento. Santo. Y cuando el Señor me revelaba eso, Él me decía que hablara de esos 4 puntos, porque esos son los 4 puntos básicos y fundamentales para una persona honrar y obedecer a través de su palabra. Así que si hay un momento que tú has sentido que has deshonrado tu compañero, tu líder, a esa persona que son tus autoridades, él está bien en el lugar a donde tú trabajas. Hay personas que entienden que si ellos están trabajando y le pagan su dinero, ellos no tienen que honrar ni respetar, y eso es parte de eso también. Eso es un grave error. Entiendo que alguien se congregaba en una iglesia, incluso en la iglesia de mi hermana, y esa persona, un muchacho, se veía tranquilo, y de repente él viene en la empresa donde trabaja, se mete en un grupo de un sindicato. Y la hermana mía le dijo, pero yo entiendo que si ahí a ti te pagan, tú no puedes hacer eso por 2 razones. Primero, porque eres cristiano y tienes conocimiento de la palabra. Y en segundo lugar, si a donde tú eres beneficiado y recibes el dinero de tu salario, tú te pones participante de un sindicato, entonces también aquí tú lo puedes hacer. Y la hermana mía lo puso en disciplina, simplemente por él hacerlo en el trabajo, y él reconoció que lo hizo mal, porque estaba deshonrando la compañía, estaba deshonrando su supervisor, la empresa, y él aceptó su disciplina, mira, y eso le sirvió de muchas enseñanzas. O sea que una cosa empieza desde el hogar, desde que tú eres formado, cómo tú caminas. Entonces la honra significa mucho, que tiene que ver con tu actitud y con tu fidelidad y la obediencia a Dios. Bien, cuando nosotros hablamos de este tema tan interesante, que Dios honra tu obediencia, nos dice la palabra: no quiero sacrificio, quiero obediencia. Pero no es que está diciendo que no quiere sacrificio de manera tajante, de forma psicorrígida. Está diciendo, si usted tiene que elegir entre un sacrificio suyo y una obediencia, sea obediente, porque más vale la obediencia que el sacrificio. Porque hacen sacrificio pero no obedecen. Hay personas que tú lo ves, sacrifican, oran y ayunan, y cuando abren la boca, esa lengua es como una espada de doble filo, desenvainada, cortan para acá y cortan para allá. Así que lo más importante para cualquier ser humano es que pueda tener esa actitud, ese detalle para su Dios, que pueda tener para Dios, pero también para aquellos que han sido creados a imagen de Dios, porque hay extremos. Hay gente que honran demasiado a los hombres y delegan a Dios a un tercero, a un cuarto, a un quinto y a un segundo lugar. Hay otros que no honran a los hombres, solo a Dios. Pero ¿qué dice? La Biblia es clara, y la Biblia dice que si usted no honra a Dios que no lo está viendo, mucho menos, o sea, al hombre que usted está viendo, mucho menos a Dios que no está viendo. Eso, como dicen por ahí, se cae de la mata. Si usted no puede honrar Al que ve, al que puede tocar, mucho menos al invisible, si no lo hace con el visible. Marlene. Así es, y eso mismo iba yo a decir, que muchas veces hay gente que no honra lo que ve, mucho menos no van a honrar a Dios. Hay mucha gente que tú lo ves y no se someten a la autoridad. Si tienen una cabeza, dicen, no, yo no tengo que obedecer a nadie. No, hay que obedecer, hay que estar sujeto, porque la palabra lo dice, que solo los fieles verán la gloria del Señor. Y cuando hablo de fieles, eso va sobre la obediencia. Para una persona ser obediente, tienes que ser fiel. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Si tú andas desordenadamente, anda bajo cobertura. Me encanta eso, que cuando tú vas a hacer algo, si tú tienes una cabeza, tú te diriges primero sobre la cabeza y anda bajo orden, bajo cobertura. Cuando tú andas bajo cobertura, el Señor cuida de ti, el Señor cuida de lo tuyo, porque el Señor honra a aquellos que le obedecen. Osvaldo. Bueno, vamos a la pausa musical, retornamos en breve con más.
Gracias por continuar con nosotros en Doble Vía. Te invitamos a entrar, a inscribirte. Osvaldo Torres Responde y Doble Vía. De la campanita, no hay que estar dando número de cédula, ni correo electrónico, simplemente darle una campanita de notificaciones y cada vez que nosotros estemos en el aire te va a llegar. Te invito, inscríbete ya, es tiempo de que lo haga. Entra en YouTube y escribe Osvaldo Torres Responde, te va a salir, dale donde dice video, te sale todo, entonces la campanita, ¡pam!, a la derecha, y ahí queda conectado. Bueno, pues continuamos con este tema tan interesante, Pastora Mónica. Gloria al Señor. Hablar de la honra es algo maravilloso porque recuerdo que en otro tiempo, cuando éramos nuevos creyentes, para nosotros era un gran privilegio y una gran bendición escuchar a nuestros pastores cuando nos hablaban de la palabra. Y hoy por hoy lo que nosotros sabemos, primero lo entendemos, que ellos fueron usados de parte de Dios, fueron el instrumento perfecto que Dios usó para nosotros ser guiados a través de la palabra. Y es una bendición porque Dios muchas veces honra a sus hijos a través de su palabra, pero también ellos son un instrumento especial que Dios coge para enseñarnos a nosotros el camino de la salvación, el camino correcto que Dios nos ordena. Y recuerdo que cuando nuestra pastora nos decía algo a nosotras éramos felices, mi madre y mi hermana, y nosotras dejábamos todo, no importaba la hora que fuera, el momento, porque nos sentíamos contentas en el momento de que ella lo hacía, porque entendíamos que era de parte del Señor y que era la persona donde nosotros teníamos que someternos y escuchar. Y es algo muy bonito y maravilloso cuando podemos dar con personas que ellos saben honrar a su líder, que saben honrar a sus pastores, pero de verdad que en muchas partes se ha perdido eso, pero siempre van a aparecer personas que van a saber honrar su cabeza. Hablamos específicamente en el asunto ministerial y espiritual, y es una bendición porque lo más lindo es cuando usted sale con la cobertura de Dios a través de su líder, cuando usted sale con la cobertura de su padre, de su madre. Por eso notamos que hay padres que le dicen a ese hijo, mira, no salga, que tengo algo que no me da paz, quédate tranquilo. Y notamos tanta tragedia, tanta noticia negativa, porque ellos violaron el mandato de ese padre, se fueron por encima de ellos y no le obedecieron. Y escuchamos tanta noticia trágica y muy triste que por no escuchar suceden esas cosas. Al igual que muchas veces nos dan una palabra de parte del Señor y nosotros muchas veces deshonramos esa palabra y vienen las consecuencias. Pero cuando usted honra a Dios, honra la palabra y honra a su líder o a ese vaso que Dios utiliza, usted es bendecido por toda parte. Por eso dice la palabra del Señor, no toquéis a mis siervos los profetas, no sea que te maldiga. Y dice que debemos de cuidar esos vasos porque son usados de parte de Dios, que implica simplemente honralo a través de la palabra. Marlene. Así es, y dice la palabra, he aquí mi siervo, yo los sostendré, pero son aquellos que le son fieles. Podemos ver en lo terrenal que cuando en la casa hay dos hijos, siempre hay uno que es carpetoso y hay otro que es más obediente. Siempre la madre tratan de honrar a aquellos que se comportan. Así mismo es Dios. Dios va a honrar a aquellos que se comportan con Él, aquellos que le obedecen. Y nosotros somos testigos de eso. ¿Por qué? Porque a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fidelidad, nosotros hemos podido ver la fidelidad de Dios hacia nuestra vida y podemos verlo impuesto en la palabra a través de siervos que le fueron fieles al Señor a través de su obediencia y vieron la gloria de Dios manifestada. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? A ti mujer, a ti hombre, quizá tú no has visto la respuesta de Dios hasta este momento, pero déjame decirte que la fidelidad tuya, que la obediencia tuya no será en vano. ¿Cuándo será? En el tiempo de Dios. Pero tú vas a ver respuesta del Padre. No te desesperes, sigue bajo la obediencia, sigue bajo la cobertura del Padre, sigue bajo la cobertura de la autoridad que el Señor te ha impuesto aquí, y yo sé que Dios te va a honrar. Osvaldo. Dios te va a honrar, y claro que sí. Y decía alguien, el malagradecido no debe estar ni vivo. Tú tienes que honrar
agradecer. Por ejemplo, hay personas que saben que su mamá trabajaba en casa de familia, o salía el papá a vender plátano, a trabajar construcción, la mamá se iba a trabajar a la zona franca, y hizo que sus hijos tengan una profesión. Hoy los hijos se avergüenzan, decir que su mamá no es bachiller, que su papá trabajaba vendiendo plátano en la calle o en el hospedaje. Ningún trabajo es indigno. Pero también dejaron de comer, se sacrificaron para que los hijos hoy puedan escalar socialmente. Así es que vamos a una pausa, retornamos en breve. Hablar de la honra, gloria a Dios, es algo maravilloso. Entender personas que de repente, la persona que tal vez tú tienes menos vil, que tú tienes muy olvidado, tal vez con la insignificancia más alejada, y descubrir que esa es la persona que tal vez te está honrando, te da mucha enseñanza. La honra es un acto de humildad. La honra es un acto de obediencia, que caminan juntos, y a veces hay personas que para tú honrar a alguien no tienes que hacer tantas cosas, simplemente respetarlo, ser honesta con esa persona y ser sincera. Pero hay personas que piensan que la honra es que lo halagan, que le dan un obsequio, que le dan esto cuando lo destruyen, pero la honra perfecta de un ser humano es que tú seas leal con él, que tú seas una persona fiel, que tú te identifiques tanto a espalda como de frente. Eso es una honra. Cuando hablamos de una honra es que de repente alguien está denigrando tu vida, está hablando de ti, y tú defiendes a esa persona con diente y uña, como dicen los dominicanos, nosotros, y tú te revelas y tú te ensañas, y esa persona dice, oye, ¿qué te pasa? Y van y le dicen, mira fulano, tú tienes un abogado. No, no es un abogado, es que esa persona conoce y sabe quién es esa gente, y lo conoce realmente cómo es, y se ofende y se siente incómodo porque están hablando algo incorrecto, algo injusto. Entonces eso también se acompaña a ese poder que va basado a la honra. Cuando tú honras, mantienes esa fidelidad hacia esa persona, esa admiración y ese respeto, que es lo más fundamental. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 23, dice, honra del hombre, dejar, gloria a Dios, la contienda, mas todas ensañarlo se volverá a ello. Dice que cuando el hombre deja la crítica y deja de ser ensañado, entonces todas esas honras se volverán a ello, que es algo que el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y si tú eres una persona que entiende que eres temerosa del Señor, tú te vas a guardar de no acusar, de no ensañar, de no demigrar, de no decir nada. Más bien mejor orar para que Dios traiga la respuesta, Marlene. Así es, y yo veía una imagen hace unos días atrás que decía que si tú eres profesional y tú no tienes educación, simplemente tú tienes un papel en la mano. Y es verdad, ¿por qué? Porque podemos ver muchas gente que llegan a un lugar y ellos son profesionales, y llegan a un lugar y ellos quieren que por el título que ellos tengan, lo atiendan primero. No, tú tienes que someterte a la cabeza que está. Ojalá estén por debajo de ti. ¿En qué sentido? En que quizá sea una secretaria y tú seas un doctor, pero si ella es la que está sentada ahí, tú tienes que someterte a ella. O al puertero. O al puertero, porque él es que está ahí. Y hay gente que llega, no, porque yo soy fulano de tal, no, porque yo soy abogado, no, porque yo soy doctor. No, usted tiene que someterse a ese puertero que está ahí, porque a él fue que lo asignaron ahí, ella es la cabeza de esa puerta. Y hay gente que no obedecen, simplemente porque tienen un título, porque tienen un doctorado, porque quizás tienen una profesión. No, la obediencia comienza por ahí, que si tú llegas a un lugar y hay un puertero, tú tienes que adaptarte a
las reglas de esa persona. Y desde ahí empieza la obediencia para tú poder recibir honra del Padre que estás en los cielos. Obedece a que está a tu lado. Si esa persona está a tu lado y esa persona es el que merece honra, hónralo. No importa quién sea, como dice la pastora. No importa quién sea, no importa quién sea, esa persona merece honra, hónralo, y tú vas a recibir honra del Padre que estás en los cielos. Pastora Mónica. Así es, y también podemos observar, conforme a la palabra, que cuando una persona demigras a alguien, tarde o temprano va a ser demigrado. Así es. Y cuando tú honras, a ti te van a honrar a donde Amén. quiera que tú estés. Por eso dice la palabra del Señor que cuando usted le da un vaso de agua a un siervo, recibe honra de siervo. Si a un Así profeta, recibe honra de profeta. Gloria a Dios. Oye, qué tan sencillo, un vaso de agua. Entonces, cuanto más sería honrarlo con la honra de la fidelidad, Gloria a Dios. con la honra de la obediencia. Hay personas que usted lo ve en un escritorio ahí trabajando tranquilamente y ellos son muy cuidadosos con su jefe que está en la otra oficina. Aleluya. Cómo se van a dirigir a esa persona, lo hacen con prudencia, con una manera reservada. Pero hay personas que mantienen una incoherencia tan fuera de lo normal que ya tú estás deshonrando. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando vamos a alabar a Dios con su acción de gracia, también es una forma bondadosa, un gesto de cómo nosotros vamos a honrar a Dios delante de su presencia, cómo lo vamos a alabar, cómo vamos a exaltar su nombre, cómo nos vamos a expresar hacia Dios. Entonces también eso tiene que ver muchas veces con la educación, con la enseñanza que recibimos y con la conducta que nosotros alcanzamos, porque hay gente que son demasiado deshonrados, que tienen una vida demasiado fuera de lo normal, que no tienen una educación, y por eso usted dice, pero esa persona no parece, como decía Marlene, no parece una persona estudiosa, no parece una persona que está preparado, que es irreverente, o mejor dicho, para decirlo vulgarmente, es un animal, o es un bruto. Entonces mira, la humildad, vuelvo y digo, una persona humilde se mide mucho, una persona honesta se mide mucho, porque tiene que mantener una conducta como es digna. Y si tú estás ahí, entiendes que has sido incoherente delante de Dios, que le ha faltado al Señor, simplemente humíllate delante de Dios y deja que Dios haga la obra en tu vida, y sé flexible, sabiendo que si nos humillamos, Dios nos va a exaltar y Él nos va a dar a nosotros ese voto de confianza y de seguridad de que nosotros somos una persona que podemos cambiar y podemos ser mansos y sumisos y obedientes al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver cómo está la gente conectada. Un poquito más para adelante. Vamos a ver, porque siempre tenemos personas. Dios bendiga a todos aquellos que están con nosotros, como siempre, en la fiel sintonía. Mira, tenemos a Inocencia Morales que dice buenas tardes, Dios les bendiga. También la pastora María Victoria Rodríguez dice buenas tardes, que el Señor bendiga en gran manera a esos ungidos del Altísimo. El pastor Elvis Belén, oremos a eso hermoso equipo. Dios bendiga a mis colegas. Le vemos desde la casa. Dios te bendiga. Ese hombre parte del elenco nuestro también. Ahí está la conferencista Fe Bautista, dice amén, Dios bendiga. En realidad son muchos, aunque hayan dictado lo acordado a nivel de censo, hay mucho en la población y cada masa que lleve un dirigente, lo correcto es evaluar con sabiduría en las diferentes partes, donde haya más necesidad a nivel nacional, porque por naturaleza siempre necesitamos, eso es cierto. Sandra Morales está con nosotros, Ángela Mejía Peña, y dice Fe Bautista, amén, tiempo de honrar a los hijos de Dios, aunque haya oposición, como quiera, la honra va en el nombre de Jesús. Sí. Bueno, Mónica, ¿qué dice la palabra de Dios para cerrar? Porque tenemos una pregunta más. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor en el Salmo 29:2. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú seas una persona mansa y flexible a su espíritu. Así es. Bueno, saludo finalmente también a Mercedita, Carmen, para ti, Carmen Martínez, cariñosamente Mercedita, una evangelista internacional,
ella y su pareja, grandes amigos, su familia completa. Bueno, para cerrar el programa, vamos a la pregunta del día con la pastora Mónica Beltré. Reverendo Osvaldo Torres, ¿se pueden seguir dando los cultos o seguir igual o cerrar? Bueno, si pueden continuar dándose los cultos hasta ahora. Es verdad que hubo un pronunciamiento del gobierno medio ambiguo, esa es la verdad, donde los negocios tienen que estar cerrados y no quieren más de 10 personas aglomeradas, pero recuerda que las empresas continúan abiertas. Si es fuera del horario del toque de queda, el templo puede estar abierto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si la iglesia que yo pastoreo, los miembros pueden estar en la mañana, el viernes, yo puedo dar un culto el viernes, pero ese culto, abrir el templo, dar un culto, manteniendo los protocolos de salud. ¿Cuáles son? 2 metros de distancia mínima, distanciamiento social. Número 2, mascarilla. Número 3, higiene, lavarse las manos, que tengan alcohol, que tengan la manito limpia, jabón, agua. Y se puede hacer los cultos. Ahora bien, con la nueva disposición es más complicado durante el día, porque el toque de queda inicia a las 7 de la noche. Hay libre tránsito, pero imagínate que el culto termina a las 7, y entonces las personas que no tienen vehículo, que van caminando, podrían tener algunos inconvenientes. Si pueden terminar su culto antes, media hora, 1 hora o media hora antes del toque de queda, fenomenal. Termina el culto, cada quien para su casa. Muchas tendrán que hacerlo online, por WhatsApp, diferentes plataformas virtuales, y el domingo su culto normal. Pero cada iglesia, por su entorno, cada congregación local tiene una realidad diferente a la otra. Así es que, respondiendo de manera genérica, los templos pueden estar abiertos antes de la hora de toque de queda, y en los servicios con precaución. Con precaución no hay problema, hasta que no se disponga medidas, que no, hasta el momento no hay problema. Tendré que volver a dar la fecha. Diciembre 17 del 2020. O sea, hasta hoy, hasta este momento. Faltando 6 minutos para la 3 de la tarde, no hay un decreto presidencial. Así es que es bueno que lo sepan. Yo espero haber respondido esa pregunta. ¿Hay que cerrar los templos? No, pero que sea antes de la hora de toque de queda. No hay que cerrarlo, y mantener la medida de precaución recomendada. Considera lo que he dicho, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a coger cuadre. Nos vamos ahora a la despedida. Ella es Mónica Beltré. Eres Osvaldo Torres. Y yo soy Marlene Rodríguez. Y estamos Bendecido prosperados. y en victoria. Cristo es como el melao. Que si lo prueba, Te queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom.